¿Sí? ¿Se ve, verdad? Entonces, de cualquier manera le voy a apagar a la luz para que se vea mejor. ¿Sí se ve bien? Ah, bueno, entonces que se quede así. La semana pasada vimos esto. En realidad, ¿cómo fue el despojo de 2000 a 2007? Digamos que lo principal que vimos fue que Fox, junto con diputados federales, se apropiaron de 20,000 millones de pesos de una cuenta que le llamaban cuenta concentradora. No existían, cuando todavía no existían las AFORES, sino nada más el sistema de ahorro para el retiro, el Banco de México creó una cuenta concentradora. Por eso todavía van a oír hablar de esa cuenta, todavía no desaparece, porque hay gente, como no llevaron bien los banqueros el registro, ni hicieron las cuentas individuales como debían hacerlas, hubo un remanente que no se sabe de quién era, 20,000 millones de pesos, y Fox dijo, ah, pues me los quedo. Dijo que para el gobierno, pero la verdad es que nunca demostró para qué, ni demostró en qué se lo gastó, y los diputados federales se lo aprobaron. Cuando es dinero privado, ellos no tenían por qué tocar ese dinero. En todo caso, convocar a quien tuviera sus recibos a demostrar que había depositado dinero, pues devolvérselos. Pero lo pidió, supuestamente era un préstamo y nunca lo devolvió. Eso fue en el año 2000. Déjenme, veo por ahí. No, fue en el 2000. Lo tengo, comenzaron a. No, fue como en el 2000, pero por ahí lo tengo. Extraviado el dato, pero ahorita lo checamos. Eso ya lo vimos la semana pasada, nada más estamos repasando. El boquete financiero nunca dejó de existir. Ya ven que Zedillo justificó la creación de las AFORES porque supuestamente el pago de pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada creaban un problema financiero al IMSS. El problema financiero no se acabó ni con las AFORES. Es decir, no sirvieron las AFORES para acabar con el problema financiero del IMSS. Ni dieron pensiones, ni acabaron con el problema financiero. En 2006, cuando acabó el gobierno de Fox, el boquete financiero del IMSS era de 85,907 pesos. Ay, millones, 97,907 millones de pesos. A ver, aquí dice, en octubre de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, se aprobó que el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, o sea, no los trabajadores afiliados al IMSS, sino los trabajadores del IMSS, los nuevos que entraran a partir del 2005, se fueran a las AFORES. Pero eso tampoco acabó con el boquete financiero. O sea, realmente, siempre que nos dicen que mandan trabajadores de algún sector a las AFORES para quitarle peso al IMSS o al ISSSTE, en realidad no están mintiendo, porque no le quitan ningún peso, porque el dinero se lo llevó, se lo entregaron a las AFORES. El dinero que le servía al IMSS para pagar esas pensiones, se lo entregaron a las AFORES, que están especulando con él. ¿Las AFORES de quién son propiedad? De los banqueros. Y yo creo que una tarea de nosotros es ir viendo quiénes son esos banqueros. Entonces, vamos metiéndonos a partir de esta semana al internet para ver cuáles son los consejos de administración de los bancos, quién está ahí, y van a ver que un montón de personalidades, exfuncionarios públicos y gente involucrada en escándalos por corrupción son banqueros. Tomó la presidencia Niño de Rivera.
Salió en el periódico, no recuerdo cuál, si en el de La Jornada, que salió que ya hay un nuevo presidente de los banqueros, que es Niño de Rivera, que perteneció o pertenece a TV Azteca y que fue comentarista de deportes, pero ahora es el presidente. Aquí, por favor. Entonces podemos aprender, ¿verdad? Si un comentarista de deportes aprendió y ahora es alto funcionario financiero, pues nosotros podemos aprender. Una pregunta, sobre los 20,000 millones que tomó Fox, ¿hay forma de comprobarlo como para hacer pues un requerimiento o lo que fuera legal? Sí, ahorita les voy a decir la fecha. Resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social emite cada año su estado de situación financiera. Y en el estado de situación financiera, o sea, son unos librotes así, ahora son unos archivos digitales de 600 cuartillas, 800. Yo leí desde 1995 hasta el 2017 todos los estados financieros para poder documentar cómo nunca le sirvió al IMSS la creación de Afores. Por el contrario, lo afectaron porque le quitaron una de sus patas financieras y más importantes, que es la aportación que dábamos los trabajadores para el seguro de vejez y cesantía en edad avanzada, y se la dieron a los banqueros completita, con la que están especulando. En el informe financiero de 2001 o 2003, no recuerdo, ahorita les voy a decir porque tenemos el dato en el libro, lo voy a buscar. Viene ese dato. En tal fecha, y debe aparecer en esa fecha en la Gaceta Parlamentaria, el Congreso aprobó, la Cámara de Diputados, que es la que ve las cuestiones de presupuesto y cuenta pública, aprobó que de la cuenta concentradora del Banco de México se le entregaran a Fox 20,000 millones de pesos, a propuesta del mismo Fox. Tanto el Congreso de la Unión, o en este caso los diputados de la Cámara de Diputados, como Fox, cometieron una ilegalidad, porque no pueden disponer del dinero de particulares, a menos de que haya emitido un decreto de expropiación, que no lo emitió, y justificar por qué la expropiación. Nada más solicitó que se le transfirieran. Eso es un robo, o sea, no se puede decir de otra manera. Es un desvío de recursos privados para un particular, porque no nos demostró nunca, aunque él puede decir que era en su calidad de presidente de la República, pero nunca nos demostró qué hizo con ese dinero. Nada más dijo pues que no lo regresó porque nadie se lo reclamó. De lo que están sus hermanos y a él con sus restos, que estaban en la lista de deudores de la banca. Pero esa la estamos pagando nosotros, porque se convierte en deuda pública. Bueno, en unos momentos más les voy a dar ese dato, que lo vimos en la anterior, aquí está, en diciembre de 2002, y eso viene en el informe financiero actuarial del 31 de diciembre de 2002, página 15, del informe actuarial del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero fue un escándalo, o sea, también apareció en medios de comunicación, porque fue un escándalo que Fox se apropiara indebidamente de esos recursos y sobre todo que no los pagara. En diciembre de 2002 la Cámara de Diputados decretó que aproximadamente 20,000 millones de pesos de la subcuenta de retiro del sistema de ahorro para el retiro, que pertenecía a los trabajadores no identificados, se transfirieran al gobierno federal que encabezaba el panista Vicente Fox. Se los entregaron como recursos extraordinarios. Ahora, ¿por qué eran trabajadores no identificados?
porque los banqueros que tenían la obligación de abrirles una cuenta desde que se creó el sistema de ahorro para el retiro, si recuerdan, les comenté, se crearon las cuentas individuales. Las cuentas individuales no aparecieron con las Afores. Las cuentas individuales aparecieron con el sistema de ahorro para el retiro que creó Carlos Salinas de Gortari en 1992. A partir de junio, los patrones quedaron obligados de entregarle a los banqueros, al banco de su elección, el equivalente al 2% del salario del trabajador. Es salario no pago. O sea, es un salario que no le entregaron al trabajador, pero que era parte de su salario. Y lo canalizaron directamente. Porque ahora, si ven en la iniciativa, en la exposición de motivos, en la iniciativa que envió Carlos Salinas, Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para reformar la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, hay un parrafito por ahí que argumentan que el dinero que depositan los patrones, pero no aclaran que no es de los patrones, es de los trabajadores. Eso es bien importante que nosotros veamos esos pequeños detalles, porque parece que no cuentan, pero cuentan mucho, porque ellos a lo mejor ni saben que ese dinero no es de los empresarios, porque dicen palabras distintas, pero en síntesis lo que dicen es que hay que rescatar a las empresas con nuestro dinero, o sea, hay que rescatar a las empresas con el dinero que está depositado por los patrones en las Afores. Cuando es nuestro dinero. Y nosotros no tenemos por qué rescatar empresas. Al contrario, bueno, y si lo vamos a hacer, que nos garanticen que ese dinero va a quedar intacto y con intereses, porque hasta ahorita es lo que no han garantizado. Estoy de acuerdo, bueno, vamos a ayudar al desarrollo del país, que eso mismo dijo Salinas de Gortari y no lo cumplió. Lo dijo Ernesto Zedillo y no lo cumplió. Lo dijo Fox y no lo cumplió. Lo dijo Calderón y no lo cumplió. Lo dijo Peña Nieto y no lo cumplió, y ahora nos lo repite Andrés Manuel López Obrador. Y yo tengo mis serias dudas de si va a cumplir, porque siempre nos dicen que el dinero de las Afores va a servir para el desarrollo de fuentes de empleo, para el crecimiento del país, para que haya mejores salarios. Y nada de eso se cumple. Y lo que sí se cumple es que desaparece nuestro dinero. Porque la nueva iniciativa, o sea, cambian para empeorar, no cambian para mejorar nada. ¿Por qué digo yo que cambian para empeorar? Una, porque ahora las Afores tienen la responsabilidad del dinero. Ellos tienen la responsabilidad de en dónde se invierte, junto con el gobierno. Pero en la nueva iniciativa sí dicen que las Afores tendrán responsabilidad plena de los fondos de inversión, incluso van a ser los dueños. Nosotros no. Nosotros nada más vamos a ser socios, ¿qué? Socios, X, sin derecho a voz ni a voto. Los dueños de los fondos de inversión que propone Andrés Manuel López Obrador son los banqueros, porque son las Afores, dice, pero ¿quiénes son los dueños de las Afores? Entonces son los banqueros, que se van a responsabilizar, pero no dice que se van a responsabilizar de reponer el dinero que pierdan en los fondos de inversión. ¿Por qué? Ahora va a estar peor la situación, porque ahora cada trabajador o trabajadora va a decidir en qué fondo de inversión mete su dinero. Entonces es el arma perfecta para decir, tú tuviste la culpa, tú dijiste dónde. Y como siempre, si se perdió, se pierde, porque nunca han obligado ni a las Afores, o sea, a los banqueros, ni al gobierno a reponer ese dinero. Y es lo que nosotros deberíamos reclamar, porque resulta que si revisan su estado de cuenta de este mes,
perdimos otra vez. Bueno, con este señor, desde 2000, con Calderón, desde 2008 hasta 2016, ¿cuántos años son? 8. Perdimos, no ganamos, pero perdimos nosotros. Es decir, las Afores perdieron, pero perdimos nosotros porque nos cargaron la pérdida a los trabajadores. Ellos ganaron porque no, aunque hayamos perdido, nos cobraron comisión. O sea, aparte de que nos hacen perder, nos cobran por haber perdido nuestro dinero. Y lo perdieron ellos, nuestro dinero. Exacto, ellos perdieron nuestro dinero. Pero si ganaron, no nos dicen cuánto ganaron. Nada más están obligados a darnos una comisión, pero no informarnos cuánto ganaron. Ese es un secreto. Y esta ley, léanla bien, tampoco los obliga a informar cuánto ganaron. Sí los obliga a darnos un estado de cuenta, informar dónde invirtieron, etcétera, etcétera, los descuentos, pero no cuánto ganaron. Este es un secreto. Sí, aquí en el micrófono. Bueno, si el resultado de las Afores durante todos estos años ha sido un daño lesivo contra el patrimonio de los trabajadores y su futuro, pues estas Afores tienen que desaparecer. O sea, tendríamos que regresar al sistema solidario, porque creo que nos los habías comentado, Luli, en Chile están en esa situación, ¿no? Por regresar al fondo solidario. No sé aquí cómo tendría que hacerse, porque es una iniciativa de ley del presidente, pero se tendría que concientizar o presionar y protestar ante la Cámara de Diputados, señalando que no queremos los trabajadores de este país ese sistema, ni esa iniciativa, y que queremos nuestro dinero en el anterior sistema, que esto no funciona. Lo único que hace es hacer más ricos a los banqueros y robar nuestro dinero. Si bien la bancada de Morena es mayoría en el Congreso, y aunque es una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, y entiendo que es muy vertical ahí el asunto, sí tendríamos que protestar, tendríamos que organizarnos, tendríamos que divulgar en todos los espacios posibles, en toda la República. Vemos que los jornaleros las jornaleras y jornaleros de San Quintín están inconformes, los trabajadores de la maquila en Matamoros están inconformes, vemos que los trabajadores en otros espacios están inconformes. Sí nos falta un trabajo de coordinación, de organización y de protesta, nada más. Y estoy muy enojada. Aquí en el micrófono, por favor. Sí, aquí enfrente. Sí, buenos días, compañeros. Miren, con respecto a de lo que comenta la compañera, que me acaba de hablar, les queremos informar. Ya hemos dicho que nosotros pertenecemos a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Bueno, en esta confederación estamos aglutinados, como ya se los hemos comentado, varias organizaciones de jubilados, pensionados y activos. Nos hemos dado a la tarea, ya tenemos 2 años, en donde estamos promoviendo una iniciativa ciudadana con proyecto de decreto en abrogar las Afores, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque tal como lo viene diciendo la maestra, como todos lo sabemos, y si no es así, hay una iniciativa en donde precisamente se dice que regrese el sistema solidario de pensiones. O sea que sí habemos gente, jubilados, que estamos trabajando sobre ello. Esto es en coordinación, una gran participación con los maestros de la CENTE, ¿sí? Y bueno, los del Seguro Social, los compañeros del ISSSTE.
Entonces, de cualquier manera, si ustedes quieren información y demás, nosotros les vamos a hacer saber. Ahorita estamos en la etapa ya de recabación de firmas. ¿Por qué? Porque necesitamos 150,000 firmas para que se presente al Congreso. Y bueno, ya pase como punto de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les queremos informar. Sí estamos trabajando, sí hay mucha inquietud, y bueno, la cuestión es igual que nos firmen, que nos apoyen o que se informen. Y bueno, si nos permite la maestra, vendrá igual alguien que bueno, aquí está el maestro Abelino, que sabe perfectamente bien, igual sobre esto que estoy hablando. Y si en un momento dado, si requerimos de su firma, pues bien vendría para el trabajo que estamos realizando. ¿Sí? Gracias. Quiero agregar que no es una sola iniciativa, son 3. La iniciativa que inició la Confederación con los analistas, la iniciativa de la coalición El Pili Domínguez y la iniciativa del Grupo 15 de agosto de trabajadores del IMSS. Ahorita se está iniciando, a partir del martes pasado, se creó una comisión, y esa comisión pretende generar una sola iniciativa. Bueno, yo soy siempre pesimista del presente y optimista del futuro. Y discúlpeme que tenga yo que contravenir algunas ideas. Podemos meter la mejor iniciativa al Congreso de la Unión y no pasa, compañeros, y no pasa. Y hacemos creer de repente, aunque no creo que esa sea la intención, que con una sola firma ya están participando los compañeros. Y hacemos creer que con el respaldo en firmas ya podemos ganar. No, compañeros, estamos en un sistema capitalista donde los intereses económicos, macroeconómicos, es lo que predominan. Nosotros como CENTE metimos en el 2017, el 9 de febrero, y esto lo he de repetir otras veces, una iniciativa de ley ni siquiera para quitar la reforma educativa, sino para reformar la reforma educativa, con 1.400.000 firmas, porque fueron de todos los maestros con sus familiares en el país. Y pasó el 2017 y pasó el 2018 y no la tomaron en cuenta. Ya está, López Obrador va a cambiar un poco la reforma. Entonces, la cuestión es, la única salida de los trabajadores para lograr sus reivindicaciones es la organización, la unidad, compañeros, y es lo único que cuesta mucho trabajo. Porque desde mi WhatsApp, desde mi sillón puedo estar mandando invitaciones y fírmenle y la fregada, pero no hay organización. Entonces, la onda es que donde estemos, aunque sea con mis familiares, porque con eso luego, organicémonos, informemos a los familiares, porque son derechohabientes. Nosotros tenemos 3 años con la consigna de que nuestra lucha, entre otras como eje principal, es recuperar el carácter solidario, intergeneracional y colectivo de las jubilaciones y pensiones. Pero eso es una consigna, ese es mi deseo. Tenemos 3 años de habernos constituido como grupo de jubilados de la CENTE y estamos creciendo muy lentamente. Supongamos que iniciamos 100, ahora somos 120, por decirlo de una manera. Pero la onda es seguir insistiendo. Ya las generaciones que vienen, si no se aplican, pues serán los perjudicados. Pero no perder la perseverancia, la iniciativa, el insistir, pero en los espacios, no de manera individual, sino colectiva. Porque igual, compañeros, yo me puedo presentar a todos los mítines
pero yo, Avelino, yo puedo estar con mi pancarta en todos los mítines. ¿Y eso qué? Si estoy solito. Eso no me da carácter de revolucionario necesariamente. Ese es un esfuerzo voluntarioso y hasta ahí. Y bienvenido. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y discúlpenme, compañeros. Gracias, buenos días. Mire, yo nomás quisiera un breve comentario para todos ustedes. Estoy apoyando a la ANUE, es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y nosotros a través de nuestros comités, ellos tienen comités comunitarios en las delegaciones, en las colonias, y estamos haciendo este pequeño trabajo. Son iniciativas ciudadanas para llevarlas al Congreso de la Unión. Como acaba de mencionar el compañero, es cierto, si somos 100, somos 100,000, pues no nos hacen caso, porque ellos se basan en que somos miles de cientos de millones de ciudadanos, y como que por eso precisamente no nos hacen caso. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Nosotros aquí tenemos, decía por ahí que son 3 iniciativas, son 4. Una es precisamente sobre las Afores, otra sobre la ayuda a los damnificados de los sismos del 2017, otra sobre el derecho al agua, que no se vea esto como una mercancía, porque así lo ve el capitalismo, todo lo ve como mercancía. Están queriendo hacer negocio con todo, privatizándolo. La última es respecto al artículo 185 del Código Penal Federal, donde criminaliza la protesta. O sea, ya no tenemos derecho a protestar por X servicios que no nos dan. Y si vamos y hacemos una manifestación con ese artículo como está, nos pueden detener, y como le hicieron a muchos miembros del ESME, los metieron hasta el penal de alta seguridad por protestar. Entonces nosotros estamos dándonos a la tarea de eso. Afortunadamente yo ya junté, de las hojitas que me dieron, ya todas me las firmaron. Si tuviera más los invitaba y se las traería. No sé si todavía haya chance, porque esto lo tenemos que entregar en este mes. Al principio, yo mañana entrego estos formatos ya firmados. Eso es todo lo que yo les quería comentar. Muchas gracias. Sí. Yo pienso que estamos en un lugar muy importante, somos poquitos, ya lo dijo el maestro, lo expone el señor. Yo desde que ando en esto, lo dice, y lo dice muy bien, ando donde quiera, pero sola. Sola, y él lo ha visto. Estoy en la gente, ando aquí. Y eso, déjenme decirles, que ahorita, maestro, tengo una satisfacción muy grande, maestro. Porque cuando empecé a andar en esto, todavía yo trabajaba. Pero ahorita, ¿sabe qué? Ya se menciona en diferentes lugares. Lo único que falta es lo que acaba de decir usted. No importan las iniciativas, compañeros, por favor. Sea una, sean 2, sean 3, sean 5. No lo entiendo. Ellos son pocos, se organizan y contra nosotros. Nosotros somos muchos, él trae una, usted trae otra, yo pienso otro, el señor trae otra. Vamos a unificarnos. Vamos a unificarnos. Te pregunto, y es mi idea ahorita, ¿cuándo se van a presentar con esas firmas? Para que vayamos, para que estemos ahí. No es entregar las firmas. Ahorita tenemos un punto muy importante que no había tenido en nuestro país. Tenemos a todos los congresos de toda la República con nosotros. Tiene que ser un decreto de Andrés Manuel. Yo sé que no es fácil,
como lo dijo el maestro, sabrá Dios cuántos años, cuánto tiempo, cuántas cosas, pero vamos a hacer algo que realmente valga la pena y que sea impacto para que esto se abra más y no sigamos con el 15 de agosto, no sigamos XXXX, tenemos, está, gracias a Dios, está. Y va a seguir con bases y con todo, pero que realmente se entregue y se haga una labor de información, no sé, que seamos siendo, o inclusive los que estamos aquí, se los dije el otro día, hemos estado una de aquel lado, otra de aquel lado, y 4 gentes ahí en el Senado por eso, porque si no sabe, maestro, sí o no, esa iniciativa para perder esto ya está en Cámara de Senadores, aprobada por los diputados. Así como las congelan para que no se aprueben, también está congelada. Y ahorita dice Andrés Manuel que hay una modificación, quiero saber cuál es. Si la de nosotros es la que queremos. Pero da el día como que... Buenos días, compañeros. El hecho de que haya iniciativas no descarta, como decían, que los trabajadores tenemos que organizarnos. Y más deberíamos plantearnos retos de por qué no salir masivamente un plantón, pero un plantón masivo, no un plantón de 300 gentes. Y presionar de una u otra forma y exigir la resolución de lo que estamos planteando. Porque las iniciativas, lamentablemente, Morena no tiene mayoría para que pasen en las cámaras. Siguen todo un proceso de discusión y van a tener que negociar, y quién sabe qué cosas, a favor o en contra de los trabajadores y del pueblo. Entonces necesitamos salir a las calles, pero necesitamos salir organizados, de nuestra colonia, de nuestro centro de trabajo, de todo, sumar e ir a manifestar, y nos va a costar mucho trabajo, porque el contexto en el cual está ahora de que se ganó la presidencia, se piensa que todo se va a solucionar, y no es así. Y eso hay que explicarle a la gente, y eso nos va a costar mucho trabajo, porque también explicárselo a los trabajadores nos va a costar trabajo. Ahorita nosotros como maestros tenemos esa situación, que tenemos que informar que no se ha tirado la reforma educativa, que tenemos que salir a presionar para tirarla, y seguiremos en lucha, y así es un llamado a que nos organicemos, pero que de aquí también surgiera una propuesta en torno a ello, visitar a qué trabajadores, volantear, hacer pegas, lo que hacíamos hace mucho tiempo y se dejó de hacer, y eso nos va a costar trabajo, compañeros. Pero si de aquí, de estos cursos, sale esto, ya vamos avanzando en la organización. Gracias. Bueno, recuerden que tenemos de tarea, como en las 2 últimas o 3 últimas sesiones, pensar qué vamos a hacer. Qué bueno que empezamos desde ahora. Y dedicarle un tiempo. ¿Qué vamos a hacer en concreto, verdad? Porque una cosa es hacer el curso, que es lo que yo dije, eso está en mis manos, hacer el curso, promover que la gente venga y se entere qué está pasando, porque uno de los grandes problemas es la difusión. Hemos oído 10,000 noticias sobre el huachicoleo, 10,000 noticias sobre corrupción, 10,000 noticias sobre narcos, pero no hemos oído nada, y lo más seguro es que no oigamos nada de qué está pasando con la seguridad social. Entonces, cuando lleguemos y le digamos a la gente, queremos retornar a la seguridad social solidaria, primero, si no lo sabemos nosotros qué, no lo podemos explicar. Y segundo, la gente nos va a poner cara de guado y va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Por ejemplo, todos los empleos que dicen que se van a crear, les van a pagar 3,600 a los jóvenes, 5,000 a los campesinos o jornaleros agrícolas más bien van a ser, pero no les van a dar seguridad social. O sea, no son empleos dignos ni decorosos. Nada más les van a dar un ingreso, y dijo ayer el presidente, o antier, ayer leí la versión estenográfica, no vi la conferencia, dijo, pero 500 de esos pesos van a ser para el ahorro, o sea, entiendo yo que se refiere para entregarlo a las Afores,
pero eso no es seguridad social como hemos visto aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar? Incluso a Andrés Manuel López Obrador hay que explicarle, mire, vamos a pensar que estaba usted actuando de buena fe, que firmó esa iniciativa porque no entiende lo que es la seguridad social solidaria y porque no entiende que estos banqueros ladrones nos han estado robando, dándole el beneficio de la buena fe. Pero, ¿cómo se lo vamos a explicar? Lo tenemos que entender bien nosotros para poderlo explicar bien sencillo, porque además si hacemos todo un enredo, pues tampoco nos van a entender. Entonces imagínense que aquí pasan 50,000 personas diarias. Bueno, estoy inventando. Tenemos la oportunidad de pararnos allá afuera y empezar con nuestras hojitas. ¿Sabe qué? Fírmeme porque queremos regresar a la seguridad social solidaria. Pero esa persona no se va a detener a escucharnos a menos de que le interese lo que le estamos diciendo. Y para que alguien se interese, ¿cuál es el principio básico? La necesidad. Uno es la necesidad y otro que tenga que ver con esa persona. Porque si ustedes me dicen, oye, quiero rescatar a la chinchilla del Perú, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Entonces, nosotros no solo tenemos que hacer un plan de cómo actuar, de cómo, qué hacer, sino cómo actuar. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que en 1847 se reunieron unos jóvenes barbones? Que su mamá, en lugar de decirles, córtate la greña, les decía, córtate esa barba. Y que se pusieron la Liga de los Justicieros. Se reunieron en Alemania. Y esa Liga de los Justicieros hizo un plan de acción. En su plan de acción estaba asegurar el sustento. No le llamaron seguridad social solidaria. Asegurar, tener derecho a la salud y asegurar el sustento en caso de no poder trabajar, ya sea porque no hay trabajo o porque estoy lesionado o porque estoy viejo o porque estoy embarazada o acabo de parir. O sea, usaron palabras más claras, más directas, más con la vida cotidiana. Si yo le digo, oye, a una embarazada que no tiene, porque parían en la máquina, o sea, daban a luz al niño, lo envolvían y vamos a seguir trabajando, no podían parar. Y si el niño chillaba, pues ahí aguántate hasta que a ver a qué horas te doy de comer. Por eso se creó el derecho al amamantamiento, no fue de gratis, no fue de que a alguien se le ocurrió, y ay, qué padre sería que las mujeres pudieran amamantar a su hijo, no. Es porque no lo podían amamantar teniéndolo ahí. ¿Sí me explico? O sea, y para una madre eso debe ser lo peor que le pueda pasar en la vida, que el niño esté llorando de hambre y ella no le puede dar el pecho, porque está acá con la máquina. Bueno, entonces usaban palabras muy sencillas. Nosotros debemos entender qué es la seguridad social solidaria para decirle a la gente, al que está caminando ahí, oye, nos están quitando el derecho a la salud, nos están quitando el derecho a una pensión por maternidad, a unos días de reposo para reponernos de una lesión, por ejemplo, ¿no? O de una cirugía. Nos están quitando el derecho de que si me accidento en el transporte o que me asalten y me den un balazo, tenga yo derecho a ir al hospital. En fin, porque los empresarios están quedando con los hospitales. O sea, todo eso lo tenemos que pensar bien cómo lo vamos a decir, porque si no, esa persona se va a voltear y nos va a decir, pues, ¿quién sabe de qué me estás hablando? No, es tu problema. Y ya cuando nos entiendan más, entonces, esto es la seguridad social. Si se llega a parar y a darnos... Pero todo eso lo tenemos que decir en segundos o en minutos, ¿no? No nos podemos echar media hora
como los aleluyos que te agarran y ay mamacita, ¿cómo me descargo? ¿No? Porque además dices, bueno, ya me tengo que ir, no, sí, pero dame 2 minutos y se echan otra media hora, no. Termina uno, los ve uno, vámonos por allá, porque no, eso no se hace. O sea, es decir, en materia de comunicación también nos tenemos que preparar. Ahora, lo que sí creo es que sí se le debe dar una respuesta a López Obrador. Por si es que no supo qué firmó y por si es que sí supo también. Que yo le voy a dar el beneficio de la duda, no muy contenta, pero se lo voy a dar. No muy convencida, porque él bien dijo, a ningún presidente se le pasa nada. O sea, no se le pasó. Lo dijo en su conferencia de los primeros días de enero. Los presidentes saben perfectamente lo que están haciendo. Y él sabe que al arriesgarnos a invertir nuestro dinero en fondos de inversión, nos puede dejar en la calle, en la miseria. Y lo están haciendo porque les surge dinero. Están buscando de dónde sacan dinero, por lo que sea. Y aunque dice la iniciativa que los banqueros, a través de estos fondos de inversión, no pueden invertir en sus propias empresas, pues si lo ponen a nombre de sus esposas, de sus amantes, hombres y mujeres, de sus prestanombres, para no entrar en detalles. O sea, la verdad, no, a mí la verdad esa iniciativa me paró los pelos de punta, así como ese que está ahí. Entonces yo hice esta nota que publiqué en el portal www.frecuencialaboral.com, en el que digo que aumentará el riesgo de pérdida para los trabajadores en Afore de aprobarse la reforma presidencial. Pero para no hablar sin fundamentos, bueno, hice un análisis periodístico basada en todos los conocimientos que obtuve con la maestría en Derechos Humanos y con el análisis de 22 años de Afores en México, o sea, con el estudio que hice para hacer el libro. Pero le dije a un economista que ya vino aquí, que si nos puede hacer un análisis más basado en la ciencia económica y financiera. Porque estoy buscando al doctor Real y no me contesta el teléfono, lo cual es muy raro. Probablemente esté en una gira de trabajo porque luego salen. No lo sé, en cuanto lo localice, pues ya le diré a él que nos haga un análisis basado en la ciencia de la salud. Y le diré después al doctor Lozano que también nos haga un análisis económico. Pero por lo pronto la próxima semana va a venir al programa el doctor Miguel Lara. Él es doctor en economía, da clases en la TES Aragón de la UNAM. Y le pedí que, bueno, pues ya que se iba a desmañanar y va a venir al programa, pues que viniera aquí y nos explique a detalle. Miguel Ángel Lara, que tiene libros, muchos libros sobre trabajo y economía. Y él es jubilado telefonista, ya estuvo aquí con nosotros, no sé si lo recuerdan. Sí, aceptó afortunadamente y lo va a hacer por escrito y lo vamos a publicar también en el portal para que, bueno, pues la idea es que los trabajadores se entiendan, ¿no? Pero yo creo que no es fácil entenderlo al grado que yo subí esto en internet y siempre que subo algo criticando alguna maniobra de López Obrador, maniobra neoliberal, todo el mundo me mienta la mano, pero ahora nadie. Y yo dije, no lo entendí, no entendieron, ¿no? Entonces, quiere decir que no me respondieron porque no entendieron, no saben. Bueno, también hay quien aplaude, quien apoya, ¿no? No nada más recibo mentadas de madre. Yo hace mucho que no tengo madre, pero también recibimos aplausos, pero en este caso sí hubo como 20 personas que lo compartieron y ni una mentada de madre, a pesar de que yo ponía López Obrador se quiere ¿cómo se dice? Con sombrero ajeno,
caravanear con sombrero ajeno porque le va a dar créditos a las empresas, micro, pequeñas y grandes, con nuestro dinero. Y si se pierde, perdemos nosotros. Y si ganan, ganan ellos otra vez. Entonces no se vale. ¿Y quiénes son los dueños de los fondos de inversión? Dice la ley, los banqueros, y no van a tener que presentar acta constitutiva. O sea, en cualquier momento desaparece el fondito, y si ahí tenían dinero, adiós mundo cruel, ¿eh? Entonces, ay, yo no sé. Ay, sí, no sé. Bueno, pues, entonces estamos viendo lo que dijeron en el mitin, un apoyo a la misma política neoliberal. Y es lo que no se vale, ¿sí? ¿Nos puedes explicar en dónde invierten esos fondos de inversión? Vamos a tener una clase especial para eso, que es una de las últimas clases. Va a venir un experto en finanzas, es un doctor en análisis financiero, que por cierto es del Sindicato Mexicano de Electricistas, se llama Hugo Garrido, y trabaja con el maestro, bueno, no trabaja sino actúa, es colaborador con el maestro Gustavo, el doctor Gustavo Ler. De hecho, el doctor Gustavo Ler fue quien me lo presentó y me dijo, mira, él, siempre que me quieras invitar ahí, a mí, invítalo a él, por si no puedo ir yo, va a él, y es como si estuviera allá. Entonces, bueno, están invitados los dos, pero lo más seguro es que venga Hugo, solito, porque no sé dónde anda el maestro Gustavo Ler, por ahí si pueden, ustedes pregunten por él, porque no lo he podido localizar, y digo yo, igual, y está enfermo, no sé, ojalá no, pero hay que saber. Bueno, en fin, este tema está bien que lo abordemos, yo estoy de acuerdo, hay que organizarnos, ¿qué vamos a hacer? Hay que pensarlo seriamente, y estoy de acuerdo en que no es fácil, pero lo peor es no hacer nada. Hay que hacer, mi teoría es, hay que hacer lo que está en nuestras manos. Cada quien que haga lo que está en sus manos, pero sí debe ser de manera organizada. Yo estaba pensando, pues, ¿qué podemos hacer? Pero pienso que haremos todos un desplegado en el periódico, pero usted habló ahorita de la jornada en el programa de la mañana, ¿verdad? Yo digo que hagamos, entre todos paguemos un desplegado. En la jornada, fíjense que yo, ¿por qué hicimos el programa Frecuencia Laboral? Porque una vez me corrieron, en una de tantas, porque me acusaron de que andaba creando un sindicato, lo cual era falso. Sí se estaba creando el sindicato en el periódico La Crónica, que es de el grupo que le maneja comunicación social a Carlos Salinas de Gortari, pero yo ni siquiera era la dirigente. A mí me invitaron y yo dije, lo voy a pensar, pero ni siquiera nos dejaron pensarlo. Al otro día estábamos despedidos todos con la puerta cerrada, y fuimos a la jornada a pedir que nos publicaran la denuncia, y nos dijeron, si pagan se los publicamos, si no, y nos cobraban como 40,000 pesos. Total que pudimos publicarlo porque nos apoyaron otros compañeros. Y sí, la verdad es que sí es un medio de difusión importante, pero sí cobra muy caro. Y pues yo no sé cómo les haya caído ahora la denuncia, me van a colgar, porque pues tampoco podemos dejar de decir, o sea, en el programa no hemos tenido dinero ni recursos porque nos hemos propuesto no dejar de decir, no dejar de hacer las denuncias, porque si vamos a dejar de hacer las denuncias por conveniencias, pues entonces nos morimos como programa alternativo. Entonces pues hay que decirlo de la mejor manera, sin ofensas innecesarias, pero hay que decirlo. Y vinieron 3 compañeros a denunciar que los están corriendo, porque les quieren desaparecer su sindicato, su contrato colectivo, las prestaciones, sus salarios, en fin, de la jornada. Y ya van, creo que 30 y tantos. Entonces sí hubo incluso pronunciamientos que están en el internet de Paco Ignacio Taibo, que gritaba que había que convocar a la gente para hacer una manifestación en contra de los huelguistas, y a todo mundo le sorprendió eso, porque Paco Ignacio Taibo en su juventud
promovía y apoyaba las huelgas. Yo no lo sabía. Me enteré por un libro que no sé quién me regaló o si me lo vendieron, ya no me acuerdo. Nada más que un día apareció ahí como que diciendo léeme porque me tienes aquí arrumbado. No sé ni cuántos años tenía yo con ese libro que se llama, ni me acuerdo cómo se llama, pero trata de un líder del 68. Como andábamos haciendo reseñas de libros por lo de el 68, entonces me llamó la atención y empecé a leerlo. Resulta que es un líder que estuvo en la cárcel, en Lecumberri, y que su nombre, Pablo, a ver si me acuerdo, pero no me acuerdo, siempre se me olvida por más que he intentado aprender. Pablo Alvarado Barrera. Pablo Alvarado Barrera. Así se llama el libro, Pablo Alvarado Barrera, algo así como que los preparativos para una muerte o algo así, no me acuerdo. Habla a ese señor, a ese joven que tenía entonces como 30 años, 28, lo metieron a la cárcel antes del 68 porque lo acusaron de ser guerrillero o de tener relaciones con la guerrilla. Y un joven de 17, 18 años que entró al CCH se enteró de su existencia porque cuando entró al CCH Oriente, los maestros estaban denunciando que lo habían matado en Lecumberri. Lo acusaron de intentar fugarse, pero apareció con un tiro o 2 tiros de gracia en la nuca. Entonces eso, pues difícilmente en una fuga te dan en la nuca. Junto con un policía que había dicho que iba a denunciar una serie de corruptelas. El titular de Lecumberri era un militar y el militar les dio, en la versión oficial contuvo la fuga, pero aparecen los 2 con tiros de gracia. Les aplicó, más bien los hincaron, ¿no? Porque es la única manera en que... Bueno, en fin, que este muchacho formó parte de un club de cine y hacían cine, iban a las huelgas y hacían cinito, grababan la huelga o la filmaban y dice ahí, y este proyecto lo hizo alguien que después se convirtió en una persona muy famosa, Paco Ignacio Taibo II, y en el CCH Oriente le pusieron el nombre de Pablo Alvarado Barrera. Tenía 27 años cuando lo mataron. 27 años. Y dice, pero a lo largo del libro va narrando que ese tal Pablo Alvarado Barrera, que había sido maestro rural, bueno, maestro que no había estudiado para maestro, hubo un programa en los 60 que con que tuvieras secundaria podías dar clases y te daban el título de maestro. Fue maestro, pero nunca se presentaba a clases. Porque fue a revisar su currículum. ¿Por qué lo admiraba este muchacho que hizo el libro? Lo admiraba y quería saber quién era y por qué lo habían matado. Empezó a hacer una investigación que él pagó el libro para que se publicara. Pero a lo largo de la investigación se va dando cuenta que este líder, que decía que era guerrillero, ni la guerrilla ni lo conocían, y estuvo en la cárcel por guerrillero, ni fue buen maestro. A las señoras de la comunidad que les daba a lavar su ropa y que le daban de comer, no les pagó. O sea, puras tranzas. Y termina concluyendo, bueno, hay líderes que nunca fueron lo que dijeron ser, pero él de todos modos escribió el libro, ¿no? Cómo hay imágenes que se enaltecen cuando realmente no. Pero de ahí me enteré yo que Paco Ignacio Taibo encabezó un movimiento, por toda esta historia se las platico, porque Paco Ignacio Taibo encabezó en esos años, los 70, finales de los 70, todo un movimiento para grabar las huelgas y enaltecer la lucha de los trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como él haya denostado la huelga de los trabajadores de la jornada? Bueno, son las vueltas que da la vida, ¿no? Pero así es la realidad. Yo quiero convencerlo de que publique unos libros sobre trabajadores, historia del movimiento obrero, que están pues ya muertos, porque ya se murieron los autores, ya no hubo nuevas ediciones, pero después de esto no sé si
Pero la verdad es que, pues, hay que ser congruentes, o eres o no eres. O sea, no puedes decir, cuando estoy de este lado soy y cuando estoy de este otro no soy, porque pues no, o sea, no. O sea, eso está muy difícil, ¿no? O sea, estamos por la defensa de los derechos de los trabajadores, o no. Y cuando soy directivo o tengo un privilegio, o a veces te presionan. A ver, habla a favor de la empresa. Y ahí son los momentos de choque, momentos decisivos que le pueden a uno hasta cambiar la vida, porque si no habla uno a favor de la empresa, a lo mejor también le cortan la cabeza, no le dan su carguito en ese fondo, pero bueno. Para quien quiera leer lo de las afores y el análisis que yo hice, puede entrar al portal www.frecuencialaboral.com, porque se va a aumentar el riesgo para los trabajadores en afores. ¿Qué hacer? Estoy de acuerdo, hay que hacer algo pronto. Por lo menos decirle a los diputados de la Comisión de Seguridad Social, a los de Trabajo, que no quede en nosotros irles a decir, ¿sabe qué? Aguas con esta iniciativa. Y a todos, para que no nos digan, yo ni me enteré. Porque además muchos diputados ni saben, están en esas comisiones porque el partido les dijo, tú vete aquí, tú vete allá, y muchos ni tienen idea de qué están haciendo ahí. Eso sí, cobran. Eso sí, es importante. Hay una comisión de seguridad social. También hay que tratar de localizar a todo este grupo de expertos que desde los años, desde que empezó esto de las afores, desde los 95, andan viendo esto de cómo se está desmantelando la seguridad social, que pues los encabeza el doctor Gustavo Leal, está Odilia Ulloa, no sé si siga trabajando en el Senado, ¿no sabe? Era asesora, pero no sé. ¿Ya está en el PRD? Asesora para el PRD. Ah, pero en el Senado. Pues a lo mejor hay que ir a buscar y decirle. Era asesora de la Comisión de Seguridad Social. Era la secretaria técnica del presidente de la comisión, Odilia Ulloa. En fin, todos ellos sí hay que buscarlos porque son los que saben, pero no sé cuántos de ellos sean pro-AMLovers, porque luego también eso influye mucho, ¿no? En que quieran o no apoyar. Pues no fanatizados, pero es que el salario está bueno. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, pues que no nos importen los ataques, lo que nos debe importar es aclarar que eso está mal, qué solución vamos a dar. Eso sí es importante, los compañeros se van a reunir el lunes o martes, pues ya la próxima semana nos platican y ya vemos qué podemos hacer los demás, ¿no? ¿A qué acuerdos llegan? Por lo de que presentar las iniciativas está bien, se tiene que pasar como 20 candados para poder presentarla. Una vez que logren juntar las firmas, tienen que sortear otros candados. No se puede entregar a las comisiones. Yo les comento porque yo soy en línea colectiva y como colectiva nosotros presentamos una iniciativa y se la entregamos directamente a la presidenta de Comisión de la Salud. Entonces, no sé si ese pudiera ser el camino, buscar al presidente de la Comisión de Seguridad Social y entregársela a ellos, pero citar a los medios, o sea, no entregársela nada más aquí para que nada más responda, ¿no? Sino buscar a los medios y que los medios y que esos medios salgan a la televisión, en la radio, para que todos sepan que se están entregando esas iniciativas. Hay que buscar a los medios.
Claro, como, miren, esa vía es más rápida, pero no sale a nombre de ustedes, ni de la organización, sino que se la apropia el diputado o diputada que la va a presentar. La hace suya. Ellos te dicen, sí, como no, yo la presento, porque ellos están obligados por reglamento a presentar iniciativas. Y cada año se presentan, si no mal recuerdo, 3,000 cacho de iniciativas, de las cuales el 99.9% se desechan, porque el reglamento dice, una vez que termine el periodo ordinario de sesiones, si no se aprobó, si no se discutió para el pleno, entonces hay que volverla a presentar. ¿Sí? Ya. A ver, me parece que no hay un solo camino, más bien es la combinación de todos los caminos. Y un par de ejemplos. En el caso de la reforma, la iniciativa de reforma del trabajo, en efecto Morena presentó una iniciativa que se está realizando en el programa, pero ante las fallas, ante los errores y las insuficiencias, en la Unión Nacional de Trabajadores se elaboró una iniciativa distinta. Y sin embargo, para presentarla, había el camino de presentarla como iniciativa ciudadana con todo el largo proceso que hay que desarrollar, o lo que se hizo finalmente en el sindicato de la Universidad de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Público. Hay un dirigente que ahora es diputado y él presentó, y en efecto la presenta como la iniciativa del diputado. Pero bueno, aquí está también la otra parte, el que no se presente y ya depende del diputado o no que se impulse, sino desarrollar un trabajo conjunto. El diputado la presenta, ya está registrada, ya es parte de las iniciativas, y que además se haga el trabajo político de difusión, de discusión, etcétera. Entonces, por eso me parece que ninguna vía por sí sola sería completa. Y por otro lado, bueno, precisamente en la marcha de antier, uno de los puntos fue sobre la seguridad social, y les comento que hasta el miércoles en la mañana se mencionaba en el manifiesto de la marcha el asunto de la seguridad social, pero no se mencionaba la iniciativa. Entonces, pues mandamos un agregado a las 2 de la tarde y se incluyó como punto a considerar el trabajo de largo plazo. Entonces, bueno, hay un programa de la marcha que se leyó en el manifiesto de la marcha, al cual hay que darle continuidad. Entonces, por eso digo, no podemos atenernos a ninguna forma sola, a ninguna organización sola. Tenemos que actuar cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, y una cosa es ser muy creativo. Finalmente, en cuanto a lo que se mencionaba de la difusión, publicación, etcétera, pues uno de los motivos, no el único, uno de los motivos por el cual golpearon al Citrafor es porque como medida de solidaridad el Citrafor publicaba, a veces con un considerable descuento y a veces a título gratuito, desplegados de otras organizaciones. Fue de las cosas que le quitaron de su contrato colectivo y ahora están imposibilitados de hacerlo. A nosotros nos permitían publicar a mitad de precio, y cuando la organización estaba muy mal, ellos lo pagaban como parte de las prestaciones de su contrato colectivo. Ese es uno de los motivos por el cual les quitaron el contrato, y son 13 despedidos, y de los cuales, de los dirigentes de la huelga, a 4 les metieron acusaciones penales, a 2 ya se las retiraron, pero queda todavía la amenaza penal sobre 2 porque supuestamente secuestraron a personas. Pero dijeron hoy que fueron otros 14 en diciembre. O sea, sí han ido despidiendo. Bueno, ya es cuestión de que ellos nos digan el detalle, pero tiene razón Guillén. Hay varias opciones. Lo importante es que se discuta eso, y que se discuta en lo que presentan o no la iniciativa, qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? No solo para este momento, sino para el futuro. Porque aunque hagamos lo de la iniciativa, volanteemos, saquemos firmas y demás, ¿qué les ha pasado a los compañeros con la iniciativa ciudadana por el derecho humano a la electricidad? Se las desechan.
Entonces, la verdad es que nos debe servir como ejemplo de que ellos han tenido la virtud de ser constantes y eso les sirve para difundir más su problema. Entonces, ellos la desechan para que se olviden de la iniciativa, pero como ellos son aferrados, hasta les ha servido para que más gente se entere. Entonces, puede ser un buen mecanismo para que más gente se entere y para difundir el problema. Entonces, lo importante aquí es no decaer, porque ellos tienen múltiples mecanismos de desaliento. Bueno, nos desviamos mucho y no hemos dicho lo fundamental, pero se los digo en 2 patadas, porque creo que hay unos tamales que se están enfriando, pero resulta que hace 2 o 3 semanas no sé qué echaron aquí en el baño que se tapó. Entonces nos dijeron que por favor nos bajemos a las mesas a comer los tamales para no lavar cosas aquí y que no se tapen las manos. Se tapó el de los hombres, curiosamente, casi siempre ocurre en el de las mujeres, pero ahora se tapó en el de los hombres. ¿Fue el charro? ¿Qué pasó, jefa? Ya todos. No, charro. Aquí es como los trabajadores tienen la culpa de todo, el charro tiene la culpa. Echó la mangana. ¿Qué pasó? No culpen al SNE. No, al charro. Van a salir en mi video, ¿eh? ¿A quién le tocaron los tamales? Charro, está que mi bolsa ahí está. Está que mi bolsa de 8 tamalotes. A ver si alcanzan. Miren, esto es rápido. Va a venir la próxima semana, además del maestro Miguel Ángel Lara, va a venir la próxima semana el maestro José Cardosa. Él nos va a hablar de la resistencia de los trabajadores en la lucha contra las afores. Charro, Charro, por favor, Charro, no hemos terminado. Toma asiento. Bueno, rápido, en 10 minutos acabamos, nos bajamos, nos comemos nuestros tamales y subimos a la lectura. Nada más les quiero informar, la próxima semana vienen 2 expertos. Entonces es muy importante tratar de empezar a las 9, porque si no, no va a dar tiempo. Y ya me advirtió el maestro Cardosa que él no va a terminar rápido, porque tiene mucho que informar. Bueno, les voy a decir, en el 2005, este individuo, que se llama Joel Ayala, cometió un acto de traición a los trabajadores. Y peor que Fidel Velázquez, porque hasta donde tengo memoria, don Fidel Velázquez, don Fidel, todo el mundo le decía don Fidel. Hasta me dijo mi maestro de la maestra, ¿por qué dices don Fidel? Bórrales. Don Fidel no. Fidel Velázquez. Hasta donde vivió y lo cumplió, sí controló a los trabajadores, sí le sirvió al Estado revolucionario, o sea, a los, digamos, a quienes lograron el poder montándose en la lucha revolucionaria de los trabajadores. Le sirvió al estado de bienestar. ¿Se acuerdan qué es el estado de bienestar? Repartir un poco más de la ganancia que ellos se quedan. Pero no aceptó todas estas reformas que acababan con ese sistema del estado de bienestar, es decir, la seguridad social solidaria, las instituciones que brindan seguridad social solidaria, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, y lo dijo públicamente: mientras yo viva, esa reforma a las afores no va a pasar. Y se murió, curiosamente. En cuanto metieron la iniciativa de Zedillo en el 95, medio año después el caput ya estaba muerto, porque era un estorbo, pero le sirvió al Estado perfectamente. O sea, no fue muy distinto, pero no permitió por lo menos
ese proceso acelerado de desmantelamiento de las instituciones de seguridad social. Porque además él y su gente, tenían el negocio de la construcción de vivienda. Acuérdense que muchos de ellos se hicieron muy ricos construyendo vivienda para los trabajadores, unidades completas. Pero él decía, por lo menos las hacemos bien, un poquito más grandes que la Zara, no se caen tan rápido, no se perforan por todos lados. O sea, llegaba a ese cinismo, se hicieron multimillonarios, en fin, ¿para qué hablamos de eso? Tenemos 10 minutos para acabar esto. Pero este señor, él personalmente metió la iniciativa en el 2005 para reformar la ley del ISSSTE y lo que yo pongo en el libro, aforizar al ISSSTE, es decir, los fondos de pensión es lo mismo, exactamente, la iniciativa es exactamente la misma que para el IMSS. De hecho, homologaron términos. En la ley del ISSSTE existía el término de la jubilación, que después, de manera popular, todos lo usamos como sinónimo de pensión, de pensionado. En México es común eso, jubilación y pensionado, que bueno, pues es algo parecido, pero no es lo mismo, porque los jubilados podían jubilarse desde el 20% del equivalente a su salario, cuando tenían, creo que 15 años, ¿no? 15 años. Y de ahí iba subiendo, dependiendo el número de años, era el porcentaje de pensión, pero tenías ese derecho, ahora ya no. Bueno, a partir de esa reforma, que este señor interpuso cuando era senador de la República por el PRI. Se fue de asambleísta, se quedó, como hubo un gran escándalo, sí hubo escándalo por parte de los trabajadores del ISSSTE, entre los que están los maestros, los trabajadores afiliados al ISSSTE, pues se frenó un poco por 2 años, pero en 2007, el sábado 30 de marzo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la ley del ISSSTE y que se había aprobado el 29 de marzo en el Senado y el 22 de marzo de 2007 en la Cámara de Diputados. Ya ven que se tienen que, dependiendo de dónde se meta primero, ahí se discute primero y una vez que se aprueba, ya sea en la Cámara de Diputados, pasa a la de senadores. Cuando pasa a la de senadores, esto apúntenlo porque lo van a ver muy seguido. Cuando se aprueba en una Cámara, ya no hay, cuando se mete se llama iniciativa de reforma, de proyecto de ley, etcétera, etcétera. Cuando se aprueba en una Cámara, se llama minuta. Quiere decir que ya está aprobado. Pasa la minuta a la Cámara de Senadores. O sea, es que ya se aprobó en la de diputados. O al revés, se aprueba en la de senadores, pasa la minuta a la Cámara de Diputados. Minuta. Ya que se aprobó, pues ya. La reforma se publica en el Diario Oficial y cuando se publica en el Diario Oficial, pues ya es ley. Y cuando se trata de una reforma constitucional, tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y por lo menos en 16 congresos estatales, que casi siempre ocurre. O sea, es muy difícil que no ocurra. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que se apruebe la iniciativa que envió Andrés Manuel López Obrador para la reforma al sistema de ahorro para el retiro? Muchas, porque las únicas iniciativas que se aprueban, si hacen el cálculo, son las del presidente. Las que meten diputados y senadores y iniciativas ciudadanas, ninguna se ha aprobado hasta ahora. Creo que nada más una, pero todas las demás se desechan. Entonces, sí existen muchas probabilidades de que se apruebe. Entonces hay que ir a ver al licenciado López Obrador.
Hay que irle a hacer un meeting mañanero. A su casa, de Marco de Ahora nos mandan a la atención ciudadana, ¿verdad? Ahora nos mandan a la atención ciudadana. Yo digo que tenemos que ir muy temprano a dejarle esta iniciativa. Bueno, de eso aparte yo les quiero decir que nosotros, los de la FORE, los de la NUE estuvimos 5 meses en plantón y hasta la fecha no hemos logrado nada en la Secretaría de Energía. Para que vean la situación y eso que somos muchos y que no nos tocaba ir todos los días, a nosotros nos tocaba ir los jueves. Entonces, como somos mucha gente, entonces había para cubrir todos los días. Los de provincia venían los sábados y los domingos, pero se quedaba muy desprotegido el campamento esos días. Y se levantó entrando la señorita Rocío, pero pues ahorita no dijo nada en el Radio Martín Esparza sobre nosotros, ¿verdad? Porque nosotros lo seguimos apoyando. Gracias. Bueno, de eso yo tuve parte de culpa porque hubo tanta cosa esta semana que no da tiempo de todo. Pero digo parte de culpa porque no podemos meterlo todo. O sea, tengo que discriminar y la que decide eso soy yo. Entonces, la verdad es que la próxima semana y sí, le vamos a decir a Martínez. Si va Martínez Esparza, él lo dice. Si no, nunca podemos saber cuándo va y cuándo no va. Pero entonces me dejan su teléfono y les hablamos a algunos de ustedes y ya ustedes lo dicen. Pero luego me llaman. Nosotros les llamamos. Aquí, por favor, es que no alcanza. Gracias. Mire, muy breve, nada más un comentario agregando a lo que acaba de comentar la compañera. Nosotros levantamos el plantón, yo también estuve allí, a partir del día 3 de diciembre, cuando acababa de tomar posesión el nuevo gobierno. Muy claramente nos explicó el coordinador nacional de la NUE, que incluso él pidió que la gente votara si levantábamos o no el plantón, porque se le concedió el beneficio de la duda al nuevo gobierno, que ha prometido que iba a escuchar a todo mundo, pero levantamos ese plantón con la condición de que si no nos escuchaba este nuevo gobierno, pues íbamos a tener que seguir. Entonces, nosotros hicimos una manifestación a la Cámara de Diputados, por ahí, no me acuerdo la fecha, pero fue en octubre, cuando apenas acababa de tomar posesión la nueva legislatura, y logramos que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de los diputados saliera a darnos una explicación a la explanada. Salieron y dijeron que iban a atender el problema, que sí sabían del problema y que lo iban a atender, que ellos se encargaban de, por su cuenta, que esto tenían que tomarlos en cuenta, porque sí, la verdad fuimos muchos, son más de 70,000 afiliados. Bueno, yo les digo que hay que hacer la historia por escrito para que valoren qué lograron y qué no lograron, porque a veces uno es pesimista y dice no logramos nada, pero no es cierto, siempre se logra algo. O sea, yo más bien soy optimista y sí creo que